Te voy a contar algo que todavía me cuesta procesar. No porque sea difícil de entender, sino porque sigue siendo absurdo que me haya pasado a mí. Mira, no soy un santo ni tampoco un ingenuo, pero lo que viví hace unas semanas me cambió por dentro. Me jodió de verdad. Todo empezó un jueves por la noche en un bar de Lavapiés. Estábamos celebrando el cumpleaños de Nacho, un colega del trabajo, y como siempre, Lucía dijo que no le apetecía venir. Estoy cansada, ve tú, pásatelo bien, me soltó mientras recogía la cocina. Y yo, como un gilipollas, le di un beso en la frente y salí por la puerta creyendo que tenía una mujer que me quería, que confiaba en mí y que simplemente prefería quedarse en casa. Me reí con los chicos, me tomé un par de cervezas, conté alguna tontería, y todo iba bien hasta que salí a fumar. Lo jodido de todo es que no tenía ni ganas de fumar. Pero ahí estaba yo, en la puerta del bar, con el mechero en la mano, mirando la pantalla del móvil sin saber a quién escribirle. Y fue entonces cuando la vi. A lo lejos, caminando por la otra acera, con su abrigo rojo y esa bufanda que yo le regalé por su cumpleaños. Pero no estaba sola. Estaba con un tío. Iban cogidos del brazo. Caminaban despacio, como si tuviesen todo el tiempo del mundo. Ella se giró para decirle algo y se rió. Esa risa. Esa puta risa que yo no veía desde hacía meses. Me quedé quieto. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, pero fue suficiente para que desaparecieran por una calle lateral. Podía haberles seguido. Podía haberles gritado. Podía haberle llamado en ese momento. Pero no. Entré al bar, pedí un whisky doble y me lo bebí de un trago. ¿Estás bien, tío?, me preguntó Sergio. Sí, sí. Solo me dio el bajón, mentí. Durante el resto de la noche me puse el piloto automático. Me reí cuando tocaba, fingí que escuchaba, puse cara de borracho feliz. Pero por dentro, algo ya se había roto. No era celos. No era inseguridad. Era otra cosa. Una certeza. La certeza de que esa mujer ya no era mía. Al volver a casa, no dije nada. Ella ya estaba dormida. O eso fingía. Me metí en la cama con el corazón como una piedra. Ni siquiera podía enfadarme del todo porque no había pruebas. No les vi besarse. No les vi hacer nada. Pero dime tú, ¿qué haces tú con otro tío por Lavapiés un jueves por la noche, vestida como si fueras a cenar al Palacio de Cibeles? ¿Dónde quedó el estoy cansada? A la mañana siguiente, ella estaba como si nada. Me preparó café. Me preguntó si me lo había pasado bien. Incluso hizo esa pequeña caricia en el hombro mientras pasaba por detrás de mí, esa que antes me hacía sentir querido y ahora me revolvía el estómago. Yo no dije nada. Asentí, sonreí y me fui a trabajar. Pero ese día, en la oficina, no hice ni el huevo. Solo pensaba en ese paseo. En ese tío. En su risa. Y lo peor, en cómo me había sentido tan insignificante. Como si me hubieran dejado fuera de mi propia vida. Y ahí empezó todo. La semana siguiente fue como vivir en una película muda. Yo hablaba poco, no porque no supiera qué decir, sino porque cada vez que la miraba solo pensaba en el tío de la otra noche. Me costaba mirarla a los ojos sin que me viniera esa imagen a la cabeza, ella riéndose como una cría de 15 años mientras él la miraba como si fuera suya. Pero no le dije nada. A veces el silencio te sirve para observar mejor, para no dar pistas de que ya sabes algo. Yo quería saber quién era él, qué papel jugaba en mi vida sin que yo me enterara, cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Porque algo estaba claro, lo del jueves no era casual. Esa naturalidad, esa confianza entre ellos, eso no se monta en un par de días. Lucía siguió con su rutina como si nada. Trabajo, gimnasio, cenas ligeras,
duchas largas. Me saludaba con un beso frío cuando llegaba, y más de una noche se metía en la cama antes que yo, sin hablarme más de 5 minutos. Le pregunté una vez cómo iba todo en el instituto y me contestó que igual que siempre, que los chavales cada vez estaban peor educados y que había días que no sabía si merecía la pena. Le asentí, pero lo único que pensaba era que me estaba hablando de todo menos de lo importante. Ni una mención al jueves, ni un comentario sobre si se vio con alguien, ni una pista que pudiera agarrar. Parecía tenerlo todo controlado, como si llevar una doble vida le saliera natural. A veces la escuchaba hablar por teléfono en la cocina, en voz baja, con un tono amable que hacía tiempo no usaba conmigo. Y cuando me acercaba, cortaba enseguida con un vale, luego hablamos o un te llamo en un rato. Cuando preguntaba quién era, soltaba nombres al azar, Marta, Elvira, una madre de un alumno, como si yo no tuviera derecho a saber nada más. Yo no le creía, pero tampoco podía demostrar nada. Un día, después de que saliera al supermercado, me quedé solo en casa y decidí revisar su bolso. No suelo hacer ese tipo de cosas, y me sentía como un crío revisando los cajones de sus padres, pero necesitaba entender algo, aunque fuera una pista mínima. Nada en el bolso, salvo un paquete de chicles, unas gafas de sol y una tarjeta de una cafetería que no me sonaba. La tarjeta estaba doblada por la mitad y en la parte trasera tenía un número escrito a mano. Ni nombre, ni mensaje, solo el número. Me lo guardé. En la noche, después de que se durmiera, me encerré en el baño y lo marqué con número oculto. Sonó 2 veces y cortaron la llamada. Volví a marcar. Apagado. Eso me bastó. Al día siguiente, me tomé la mañana libre y fui a la dirección que aparecía en la tarjeta. Era una cafetería pequeña, de esas que pasan desapercibidas. Entré, pedí un café solo y me senté en una mesa al fondo. Observé. No sabía qué esperaba encontrar, pero me sentía como si estuviera a punto de cruzar una línea. A la media hora, entró un tipo de unos 40, alto, delgado, barba bien recortada, vaqueros ajustados y un abrigo caro. Saludó al camarero como si fuera cliente habitual y pidió lo de siempre. Me quedé mirándolo. No era un tío cualquiera. Tenía esa forma de moverse, esa manera de mirar, que te dice que se siente cómodo en cualquier sitio. Se sentó a 2 mesas de la mía, sacó el móvil y empezó a escribir. Me acerqué con mi taza, como si no hubiera sillas libres, y le pregunté si podía sentarme. Me miró extrañado, pero asintió con una sonrisa. No sabía quién era yo. Eso me dio ventaja. Charlamos de cualquier cosa. Le dije que era arquitecto, que trabajaba por la zona y que me gustaba esa cafetería porque no solía haber mucha gente. Él me dijo que era fotógrafo, freelance, que estaba entre proyectos y que solía venir ahí a relajarse, a planear viajes, a leer. Dijo su nombre, Sergio. No me sonó de nada. Pero por dentro, cada palabra que decía me daba más razones para pensar que era él. No sé cómo lo supe. Tal vez fue un presentimiento, tal vez solo necesitaba que lo fuera para poder ponerle cara al enemigo. Me despedí con un apretón de manos y le dije que tal vez nos volvíamos a ver por ahí. Esa noche, Lucía llegó tarde. Me dijo que había salido a cenar con Marta. Yo asentí. Le pregunté si habían ido a algún sitio nuevo. No, al de siempre, me contestó sin pensarlo. La dejé hablar, no interrumpí, no la enfrenté. Pero cuando se metió en la ducha, marqué el número que ella había dicho que era el de Marta. Me contestó Marta, sí. Pero cuando le pregunté si se lo habían pasado bien, hubo un silencio largo antes de decirme que no sabía de qué le hablaba. Le colgué antes de que me preguntara más. Era suficiente. Al día siguiente, le dije a Lucía que me iba a pasar el fin de semana con mis padres, que necesitaba despejarme. No era cierto.
Me fui a un hotel a 3 calles de casa. Me encerré con mi portátil, una libreta y café. Empecé a escribir todo lo que sabía, lo que había visto, lo que sospechaba, lo que Lucía había dicho y lo que se había callado. Cada contradicción, cada detalle fuera de lugar, cada gesto extraño. Me di cuenta de que llevaba viviendo con una extraña. O peor aún, con alguien que me conocía tan bien que podía mentirme sin que yo lo notara. El sábado por la mañana volví a la cafetería. Ahí estaba Sergio, otra vez. Solo, con su café, su móvil y su seguridad. Me senté en la barra y lo observé. A los 15 minutos, entró Lucía. Se acercó, le dio un beso en la mejilla, se sentó frente a él y sacó algo de su bolso. No hablaban como dos amigos. Tampoco como dos que se acaban de conocer. Se reían, se tocaban la mano de vez en cuando. Me quedé ahí, viendo esa escena, sintiendo que me hervía la sangre. No sabía si levantarme y partirle la cara o si esperar. Me quedé quieto, respirando hondo, tragando el nudo en la garganta. Después de 20 minutos, me fui. Ya no eran sospechas. Ya no era intuición. Ya era real. Lucía me estaba engañando. Me mentía todos los días, se reía conmigo mientras se reía con otro, dormía en mi cama mientras acariciaba la mano de ese cabrón en una cafetería escondida. Y lo peor no era eso. Lo peor era que ahora yo tenía que decidir qué hacer con toda esa verdad. Volví a casa el domingo por la tarde como si nada, con una calma que me dolía más que cualquier golpe. La vi en el sofá, con una manta, el pelo recogido y el portátil sobre las piernas, como si el fin de semana hubiera sido completamente normal. Me saludó con un "ya estás de vuelta", y ni siquiera levantó la vista. No la interrumpí. Fui a la cocina, abrí la nevera y bebí directamente de la botella de agua. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de contención. Llevaba 2 días con la imagen de ella riéndose con ese tipo en la cabeza, 2 días repitiendo mentalmente las mismas frases para no decir algo de lo que luego me arrepintiera. Cuando me giré hacia el salón, ella ya estaba mirándome, como si supiera que algo se había roto, pero aún no entendía cuánto. ¿Qué tal tus padres?, preguntó, sin dejar de teclear. Bien, contesté, sin mirar demasiado. Me acerqué despacio, dejé las llaves sobre la mesa y me quedé de pie frente a ella. ¿Qué tal el fin de semana?, levantó la mirada y me estudió, intentando descifrar si había algo oculto en mi tono. No respondió enseguida, y ese silencio me confirmó que estaba buscando una historia que encajara con lo que creía que yo sabía. Finalmente sonrió y dijo que había sido tranquilo, que había aprovechado para leer, ordenar cosas y ver alguna serie. Ni un parpadeo de culpa. La escuchaba y me hervía la sangre al pensar que era capaz de mentir con esa serenidad. ¿No saliste con Marta?, pregunté. No, al final no. Estaba liada con su madre, que ha estado mala. Respondió rápido, sin dudar. Ya. Dije, sin apartar la mirada. Es raro, porque hablé con Marta el sábado. La expresión se le cambió en un segundo. Cerró el portátil, lo dejó a un lado y se enderezó en el sofá. Intentó mantener la calma, pero la noté tensa, respirando más rápido. ¿Y por qué hablas con Marta?, preguntó, fingiendo sorpresa. Porque me dio por llamarla. Supongo que necesitaba saber si tú estabas bien, ya que no contestabas los mensajes. Respondí despacio, midiendo cada palabra. No dijo nada. Bajó la mirada, fingiendo buscar algo en la manta, y luego me miró otra vez, con esa mezcla de desafío y miedo que solo aparece cuando alguien sabe que ya ha sido descubierto. ¿Qué pasa, Javier?, dijo al fin. Te llevo notando raro. Si tienes algo que decir, dilo. ¿De verdad quieres que lo diga?, contesté, acercándome.
Me senté en el sillón frente a ella y apoyé los codos en las rodillas. Porque si lo digo, ya no hay marcha atrás. Dilo. Insistió, alzando la voz. El jueves te vi en Lavapiés con un tipo. Dije sin adornos. No fue un malentendido, no fue una confusión. Ibas con el del brazo. Lucía se quedó helada. Abrió la boca como para decir algo, pero no le salió ni una palabra. No aparté la mirada. Quería que me dijera la verdad, aunque me destrozara. Pero en lugar de hacerlo, se recompuso y frunció el ceño, intentando recuperar el control. No tienes ni idea de lo que viste. Dijo con voz seca. Tenía abrigo rojo, bufanda gris, y el tipo llevaba un abrigo azul marino. Entraron por la calle Argumosa, justo al lado del teatro. Seguí hablando, sin darle respiro. Y el sábado te volví a ver. En la cafetería de Atocha, con el mismo tío. El silencio que siguió fue tan largo que escuché el tic-tac del reloj de pared. Ella respiraba hondo, como si estuviera calculando si negar o admitir. Al final optó por lo de siempre, negar. Te estás montando una película, Javier. Dijo, levantándose del sofá. No sé qué te pasa, pero esto ya roza lo enfermizo. Me levanté también, despacio. Sentía una mezcla de rabia y asco. ¿De verdad vas a seguir mintiendo? Pregunté. Te vi. No tienes que fingir nada. Solo quiero que me digas quién es. No tengo que darte explicaciones de algo que no ha pasado. Replicó, alzando el tono. Perfecto. Entonces te lo pregunto de otra forma, ¿quién coño es Sergio? Se giró bruscamente. El nombre le cayó como un golpe. No esperaba que lo supiera. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos la delataron. Se le humedecieron sin llegar a romperse, y en ese instante supe que ya no tenía defensa posible. ¿De dónde has sacado ese nombre? Preguntó con voz más baja. De la cafetería donde os vi. Te escuché llamarle así. Mentí, aunque no necesitaba justificarme. Lucía se dejó caer otra vez en el sofá y se tapó la cara con las manos. No lloró, solo se quedó inmóvil, respirando con fuerza. Cuando habló, lo hizo sin mirarme. No fue lo que crees. Dijo, casi en un susurro. Entonces explícame qué fue. Nos conocimos en un curso de formación del instituto, hace meses. Empezamos hablando de trabajo, de cosas normales. Luego quedábamos a tomar café después de clase. No pasó nada, te lo juro. ¿Y pasear del brazo por Lavapiés también fue un curso? Le solté. No contestó. Sabía que estaba acorralada. Me miró un segundo y apartó la vista. Vale, sí. Lo admito. Nos vimos más veces. Pero no pasó nada. No dormimos juntos ni nada de eso. Solo hablábamos. ¿Y crees que eso lo hace menos grave? Le grité, sin poder contenerme. Me mentiste cada día. Me mirabas a la cara sabiendo que te ibas con otro. Estaba confundida, Javier. No buscaba nada. Me sentía sola, tú estabas distante, solo hablábamos de facturas, del trabajo, de tonterías. Con él me sentía escuchada, comprendida. No fue premeditado. No me jodas con que te sentías sola. Le interrumpí. Todos tenemos días así. No te vas con otro a compensarlo. No te fui infiel, no en ese sentido. Repitió, bajando la voz. No pasó nada físico. Lucía, eso no lo hace mejor. Me mentiste igual. Dije, y me dejé caer en el sillón. Ella se acercó, como si quisiera tocarme el brazo, pero la aparté. Me hervía la piel solo de tenerla cerca. Lo siento, Javier. Susurró.
No supe cómo frenar esto. Quise hacerlo muchas veces, pero se me fue de las manos. ¿Y si yo no te hubiera visto, lo habrías frenado? Le pregunté, sin levantar la voz. ¿O habrías seguido con tus cafés, tus paseos, tus mentiras? No respondió. En su silencio estaba toda la respuesta. ¿Sigues viéndolo? Le pregunté. No. Contestó, y por primera vez sonó sincera. El sábado le dije que no quería volver a verlo, que no podía seguir así. ¿Antes o después de la cafetería? Le lancé. No dijo nada. Volví a levantarme. Caminé hacia la ventana, necesitaba aire, aunque el aire no sirviera para nada. Ella seguía sentada, sin llorar, mirando un punto fijo del suelo. No sé qué quieres que haga, Javier. Dijo, con voz débil. No quiero que hagas nada. Ya lo hiciste. Contesté, todavía mirando hacia la calle. Pero necesito que entiendas una cosa, no pienso seguir viviendo con alguien que me miente. Lucía se levantó despacio y se acercó. Me puso la mano en el hombro, pero la quité de golpe. No me toques. Le dije sin girarme. No quiero perderte. Murmuró. Ya me perdiste. Solo que aún no te has dado cuenta. Se quedó en silencio detrás de mí, y lo único que se escuchaba era el ruido de los coches abajo. Me di la vuelta y la vi de pie, pálida, con los ojos vacíos, como si por fin entendiera que aquello se había acabado. ¿Lo sabe él? Pregunté. ¿Qué cosa? Respondió, confundida. ¿Sabe que ya te descubrí? No. Dijo, negando con la cabeza. No he vuelto a hablar con él. Bien. No lo hagas. Si lo haces, te juro que se va a enterar todo el instituto. No fue una amenaza vacía. Era una advertencia, una de esas que uno dice cuando está demasiado herido para medir las consecuencias. Ella asintió, sin discutir. Me pidió perdón otra vez, y no supe si lo hacía porque se arrepentía o porque temía lo que vendría. Me voy a dormir. Dije al final. ¿Podemos hablar mañana? Preguntó con un hilo de voz. No hay mucho más que decir. Subí al dormitorio sin mirar atrás. Me tumbé en la cama con la ropa puesta, mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto, cada mentira. La oí moverse por el pasillo, abrir el grifo del baño, llorar en silencio. No sentí pena, solo una calma extraña, como si por fin todo tuviera sentido. Había vivido meses con dudas, pero ya no quedaban. Lo peor había pasado, y ahora venía lo siguiente, decidir qué hacer con lo que quedaba. La mañana siguiente empezó con un silencio denso. No el silencio normal de un lunes temprano, sino ese que pesa en los hombros y hace que cualquier sonido parezca fuera de lugar. Me levanté antes que ella, preparé café sin ganas y me senté en la mesa de la cocina. No pensaba en nada concreto, solo repasaba lo ocurrido una y otra vez, como si repitiendo los hechos pudiera encontrar una versión que doliera menos. Ella bajó las escaleras en bata, el pelo desordenado y los ojos hinchados. Me saludó con un simple buenos días, sin esperar respuesta. Se sirvió un café, se sentó frente a mí y empezó a removerlo sin beberlo. No hablamos. Estuvimos así casi 10 minutos, escuchando el ruido de la cuchara contra la taza. Fue ella quien rompió el silencio. Dijo que no había dormido, que había pensado toda la noche en lo que pasó, que quería explicarse, pero que sabía que ya nada de lo que dijera serviría. Yo la dejé hablar, sin interrumpir, sin mirarla. Continuó diciendo que lo de Sergio había sido un error, que no lo buscó, que simplemente se dejó llevar porque se sentía invisible. Lo escuchaba y no sentía ni rabia ni pena, solo un vacío enorme. Cuando terminó, me miró y me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglar las cosas. No quiero que arregles nada,
le respondí al fin. Quiero que entiendas que lo rompiste todo. Ella se echó a llorar. Se tapó la cara con las manos y sollozó en silencio, como si intentara no molestarme. La observé un momento y me levanté sin decir nada. Fui al dormitorio, abrí el armario y saqué una maleta. Empecé a meter ropa dentro sin pensar demasiado en qué estaba guardando. Ella apareció en la puerta, apoyada en el marco, con los ojos rojos y las manos temblando. ¿Qué haces?, preguntó. Lo evidente. Me voy unos días. ¿A dónde? No te importa. Quiso acercarse, pero levanté la mano para que se detuviera. Le dije que no me siguiera, que necesitaba espacio, que no quería verla ni hablar con ella hasta que decidiera qué hacer. Me pidió que no me fuera, que al menos esperáramos a hablar con calma, que podríamos ir a terapia o cualquier otra cosa. Me reí sin querer, no porque me hiciera gracia, sino porque me parecía absurdo. Le respondí que los terapeutas sirven para parejas que tienen problemas, no para las que viven una mentira. Cerré la maleta, la arrastré hasta la puerta y salí sin mirar atrás. No tenía un plan claro, pero sabía que quedarme en casa era imposible. Conduje sin rumbo hasta que me di cuenta de que estaba cerca del trabajo de un viejo amigo, Tomás. Aparqué y le llamé. Cuando me vio aparecer por la puerta de su taller, supo que algo iba mal. Me abrazó sin preguntar y me llevó al despacho que tenía al fondo. Allí le conté todo, sin filtros. Se quedó callado unos segundos y luego me dijo que hiciera algo para quedarme tranquilo, que no tomara decisiones en caliente, pero que tampoco la dejara salirse con la suya. Tienes que hacer que entienda lo que ha hecho, me dijo. Si solo te vas, se queda con la culpa a medias. No me apetecía oír consejos, pero esa frase me dio vueltas todo el día. Esa tarde alquilé un pequeño piso amueblado cerca del centro. Lo suficiente para estar tranquilo y pensar. Desde allí, empecé a planear algo que no tenía que ver con violencia ni gritos, sino con algo más práctico. Quería que sintiera lo que yo sentía, la pérdida de control, la vergüenza, el derrumbe de una vida que creía segura. Primero llamé a un abogado. No le hablé de infidelidad ni de venganza, solo pedí asesoramiento sobre separación de bienes y cuentas conjuntas. Me explicó todo y me dio varias opciones para proteger mis ahorros. Cuando colgué, me sentí un poco más dueño de mi vida. Después, empecé a revisar nuestras cuentas en línea, los gastos, los movimientos de su tarjeta. Descubrí que había retirado dinero en efectivo varias veces en las últimas semanas en lugares que no coincidían con su rutina. Tomé nota de todo. Esa misma noche, entré a su correo electrónico desde mi ordenador. Tenía la contraseña guardada desde hace años porque lo usábamos para gestiones del piso. No encontré mensajes de Sergio, pero sí facturas y reservas de restaurantes donde nunca habíamos ido. Guardé copias de todo. No necesitaba exponerla públicamente, pero quería tener las pruebas en caso de que intentara manipular la historia. Al día siguiente fui al banco y cancelé la tarjeta conjunta. Dejé su cuenta intacta, pero transferí mis ahorros personales a otra entidad. No era venganza todavía, era prevención. Pasaron 3 días sin que nos viéramos. Ella me escribió varios mensajes, primero pidiendo perdón, luego intentando saber dónde estaba, después rogando que habláramos. No contesté ninguno. El cuarto día la llamé. Su voz tembló al escucharme. Le dije que necesitaba recoger algunas cosas del piso y que iría al día siguiente por la mañana. Intentó decir algo más, pero colgué. El jueves fui temprano. Entré con mis llaves y ella estaba en la cocina, esperándome. Llevaba ojeras y una expresión derrotada. No me dijo nada mientras guardaba unos documentos y algo de ropa. Cuando terminé, le pedí que se sentara. Lo hizo sin rechistar. He hablado con un abogado. Le dije sin rodeos.
Vamos a separarnos. Por favor, Javier, no hagas esto. Podemos arreglarlo, de verdad. No, Lucía. Lo que hiciste no se arregla. No se puede volver atrás. Ella empezó a llorar otra vez, pero esta vez no sentí nada. Solo ganas de terminar aquella conversación. No te voy a dejar en la calle, ni voy a hacerte daño, pero quiero que te vayas de aquí. Este piso es mío y quiero vivir en paz. No tengo a dónde ir. Respondió, sin mirarme. Tienes familia, tienes trabajo, tienes a tu querido Sergio si lo prefieres. Pero aquí no. No estoy con él, te lo juré. Y yo ya no creo en tus juramentos. Ella se levantó, se acercó despacio y me pidió que al menos no le hiciera daño públicamente. Dijo que si mis padres o los suyos se enteraban, no lo soportaría. Me dio igual. Le respondí que su miedo llegaba tarde, que antes debía haber pensado en eso. Durante los días siguientes, fui vaciando el piso poco a poco. Llevé mis cosas al nuevo apartamento y dejé solo lo imprescindible. Mientras tanto, fui contando la verdad a quien tenía que saberla. Primero a mis padres, luego a un par de amigos cercanos. Nadie se sorprendió tanto como yo esperaba. Algunos incluso me confesaron que la notaban rara desde hacía tiempo. Escuchar eso me confirmó que no estaba loco. El viernes por la noche, recibí un mensaje de ella. Decía que había hablado con su hermana y que se quedaría unos días en su casa. No contesté. El sábado, al llegar al piso para recoger mis últimas cosas, encontré un sobre en la mesa del comedor. Dentro había una carta escrita a mano. En ella me pedía perdón otra vez, decía que no había sabido valorar lo que tenía, que lo de Sergio fue una huida estúpida y que ahora entendía lo que había perdido. Dijo que me amaba, que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa porque la perdonara. Guardé la carta sin leerla 2 veces. No porque me doliera, sino porque ya no importaba. El domingo decidí cerrar el círculo. Fui a la cafetería donde se veían. Pedí un café y esperé. A los 20 minutos apareció él. Venía solo, con la misma chaqueta de siempre. Cuando se acercó a la barra, me levanté y me puse a su lado. «¿Tú eres Sergio, verdad?», le dije. «Sí, ¿nos conocemos?», contestó. «Soy el marido de Lucía». Se quedó helado. No dijo nada durante varios segundos. Me miró con una mezcla de vergüenza y miedo. Le pedí que se sentara conmigo. Lo hizo, sin discutir. Le expliqué que ya sabía todo, que no necesitaba detalles, pero que quería una sola cosa, que no volviera a acercarse a ella. Me pidió disculpas, dijo que no había querido hacer daño, que pensó que nuestro matrimonio estaba roto. No levanté la voz, no hice ningún gesto violento. Solo le dije que si la buscaba otra vez, me iba a encargar de que su nombre apareciera en cada rincón de su trabajo. Asintió, sin defenderse. Pagué los 2 cafés y me fui. Cuando llegué al piso, me senté en el sofá vacío. Todo olía distinto. Ya no quedaba nada de lo que habíamos construido juntos, ni objetos ni recuerdos que pudieran confundirme. Por primera vez en semanas respiré sin peso. La venganza no había sido un escándalo ni una humillación pública. Solo le había quitado el poder. Ella me perdió, él la perdió, y yo recuperé el control. Esa fue mi forma de devolver el golpe. La siguiente vez que hablé con Lucía fue en una cafetería cerca del antiguo piso. Yo le propuse el lugar porque necesitaba que fuera un sitio neutro, sin recuerdos, sin objetos compartidos, sin la historia acumulada en las paredes. Aceptó rápido, cegaramente porque sabía que era la última oportunidad de que me sentara frente a ella sin levantarme a mitad de conversación. Llegó puntual, vestida como si fuese a una entrevista de trabajo, con esa ropa que usaba para parecer fuerte cuando por dentro estaba hecha polvo.
Se sentó sin decir nada y pidió un café. Yo ya lo tenía delante, frío y sin tocar. La miré durante unos segundos antes de empezar a hablar, intentando identificar si quedaba algo de la mujer con la que estuve más de 10 años. Ella también me observaba, pero con una expresión que ya no era la de antes. No era culpa, ni tristeza, ni enfado. Era resignación. Le dije que no había aceptado el encuentro para discutir, ni para repasar lo que ya sabíamos, ni para alargar una conversación muerta. Le dije que lo que necesitaba era cerrar. No por ella, sino por mí. Cerrarlo de verdad, sin posibilidad de marcha atrás, sin escenas ni lágrimas fuera de lugar. Ella asintió y dijo que lo entendía, pero que me pedía que le dejara decir lo que sentía, que al menos escuchara una última vez lo que tenía guardado desde que se rompió todo. Le contesté que podía hablar, que ya no me afectaba lo que dijera, que la rabia se había ido y que lo que quedaba era algo más seco, más claro, como cuando uno entiende que algo ha terminado y ya no lucha por salvarlo, solo por no arrastrarlo más tiempo. Me dijo que había pasado los peores días de su vida, que no sabía cómo permitirse cruzar esa línea con Sergio, que no lo había planeado, que solo un día se dio cuenta de que había abierto una puerta que no podía cerrar. Me contó que cada vez que él le escribía, sentía algo parecido a la ilusión de cuando tienes 20 años, y que confundió eso con una necesidad. Dijo que no fue amor, que nunca pensó en dejarme, que solo se sintió viva otra vez después de mucho tiempo, y que cuando se dio cuenta del daño que podía hacer, ya estaba metida hasta el fondo. No la interrumpí. De vez en cuando asentía para que supiera que la escuchaba, pero no más. Me soltó una frase que me dejó clavado: nunca supe cómo decirte que me sentía ignorada sin que sonara a reproche, así que preferí buscarlo fuera en vez de enfrentarte. La apunté mentalmente, no porque me doliera, sino porque describía exactamente el tipo de cobardía que nos trajo hasta ahí. Le pregunté si había hablado con él después de que nos viéramos en la cafetería. Me dijo que no, que le había bloqueado de todo, que incluso pensó en cambiar de número. No quise confirmar si era cierto. Tampoco importaba. Le pregunté si había hablado con sus padres. Me dijo que no les contó nada, que les dijo que estábamos distanciados, pero que no quería que pensaran mal de mí. Ahí sí me reí. Le dije que no se preocupara, que la verdad acabaría saliendo, que no pensaba callarme si alguien me preguntaba. No iba a mentir para proteger su imagen. Me dijo que lo entendía, que ya no esperaba que la defendiera. Me pidió que no la odiara, que no se quedara en mí esa emoción. Le respondí que no la odiaba, que eso sería demasiado esfuerzo, que simplemente había dejado de quererla, y que eso dolía más que el odio, porque significaba que ya no me importaba si ella sufría o no. Se quedó callada un momento, bajó la mirada y no volvió a levantarla. Le dije que lo del divorcio sería rápido. Que no iba a pelear por cosas materiales, que me daba igual si se quedaba con algunos muebles o con la vajilla que eligió hace 3 años. Que lo único que quería era seguir con mi vida sin arrastrar más de lo necesario. Le entregué una carpeta con los papeles ya revisados por mi abogado. Solo faltaban algunas firmas. Me miró como si no esperara que fuera tan directo, pero los cogió y me dijo que los revisaría esa noche. Le dije que no había prisa, pero que cuanto antes, mejor. No porque quisiera deshacerme de ella, sino porque ya no tenía sentido sostener algo que no existía. Ella me preguntó si pensaba rehacer mi vida pronto. Le dije que no tenía ni idea, que ahora mismo solo quería dormir bien, levantarme sin esa ansiedad en el pecho, y poder estar en mi casa sin sentirme invadido por las dudas. Me dijo que si algún día podía perdonarla, le gustaría saberlo. Le respondí que tal vez, con el tiempo, podría recordar lo bueno sin rencor, pero que el perdón no era una meta ni una promesa, era algo que tal vez pasaría, y tal vez no, y que no dependía solo de mí. Me agradeció que al menos me hubiera sentado allí a hablar, que le parecía más de lo que merecía.
Yo no le respondí a eso. Nos quedamos un rato en silencio, mirando a través del cristal. La vida seguía afuera, como si nada pasara. Ella me preguntó si necesitaba algo más. Le dije que no. Me pidió un abrazo. Le dije que no era buena idea. Me dio la mano, yo se la estreché sin ganas, y se levantó. La vi alejarse por la calle, más pequeña, más lenta. No sentí alivio ni tristeza. Sentí algo parecido a una pausa larga. Cuando desapareció de mi vista, me quedé sentado unos minutos, luego pagué y salí sin mirar atrás. Esa noche dormí del tirón. No soñé con ella. No soñé con Sergio. No soñé con nada. Al día siguiente, desayuné en silencio, sin necesidad de escuchar ninguna explicación. No revisé el móvil esperando mensajes. No revisé correos. Me puse una camisa limpia y salí a la calle. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no me incomodó. Era aire normal, como el que siempre estuvo ahí, solo que ahora lo notaba. El lunes me llamó el abogado para decirme que Lucía había ido a firmar. Me preguntó si quería que él se encargara de notificar oficialmente el cierre del trámite. Le dije que sí. Me envió una copia digital de los documentos. No los abrí. No hacía falta. Ya estaba hecho. Me senté en el sofá, encendí la tele sin prestar atención, y pensé en cómo todo se había ido al carajo en cuestión de semanas. No me sentía más sabio, ni más fuerte, ni más libre. Me sentía simplemente fuera. Fuera de una vida que ya no era mía. No llamé a nadie. No le conté a mis padres que ya estaba todo firmado. No salí a celebrarlo. Me limité a estar. Durante 3 días no hice nada que no fuera obligatorio. Solo trabajé, comí, dormí. Empecé a recuperar cosas pequeñas, elegir la música que sonaba en casa, comer lo que me apetecía, dejar los platos sin lavar sin que nadie lo comentara. Pequeños gestos que se sienten tontos hasta que recuperan sentido. Una tarde, fui a un parque. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. No pensaba en volver a enamorarme, ni en castigar a nadie más, ni en buscar consuelo. Solo quería entender si la vida que venía después de esto podía construirse sin urgencia. Me di cuenta de que no necesitaba más conversaciones con Lucía, ni más explicaciones, ni ningún cierre emocional adicional. Ya estaba cerrado. Lo que no se rompió del todo, se desvaneció. Cuando volví al piso, me encontré la carta de ella en el buzón. No la abrí. La metí en un cajón, donde se quedará junto con las cosas que ya no necesito. Lo que tenga que decirme, ya lo dijo, y lo que no dijo, tampoco me interesa. El proceso terminó sin fuegos artificiales, sin peleas épicas, sin reconciliaciones a medias. Solo se terminó. Y eso es suficiente. Después de todo lo que pasó, lo más raro no fue la soledad ni el silencio, fue darme cuenta de lo rápido que se acomoda uno a una nueva rutina cuando ya no espera nada de nadie. Me despertaba sin el peso en el pecho, sin las preguntas que antes me martillaban la cabeza al abrir los ojos. No había mensajes que revisar, ni planes que coordinar, ni excusas que desmontar. Me duchaba, me vestía, desayunaba lo justo y salía a trabajar como cualquier otro. Y aunque a veces se me venía a la cabeza algún recuerdo puntual, ya no dolía igual. Era como ver una película ajena, una historia que me contaron y que, por algún motivo, todavía recordaba con cierta nitidez, pero sin emoción. La primera semana después de firmar el divorcio sentí una especie de calma incómoda, como si estuviera esperando que pasara algo, alguna reacción de mi cuerpo o de mi cabeza, algo que me confirmara que había tomado la decisión correcta. No pasó nada. Solo el día a día, cada vez más normal, cada vez menos atado a lo que fue. Me crucé con Marta una tarde en la calle. Iba con una bolsa de pan, auriculares puestos,
y me saludó con una sonrisa medio culpable, medio sincera. Nos paramos unos segundos, intercambiamos frases cortas. Me preguntó cómo estaba, le dije que bien, y me respondió que Lucía se había ido a vivir a casa de sus padres unos días, que estaba tocada, pero que sabía que ya no había vuelta atrás. No le pregunté más. No le conté nada, no le pedí detalles. Le dije que me alegraba de verla y seguí caminando. No me sentí mal. Me sentí neutral, como si el asunto ya no me perteneciera, como si todo se estuviera ubicando en su sitio sin que yo tuviera que mover un dedo. Pasaron 2 semanas más y Lucía me escribió un mensaje largo. Me dijo que entendía mi silencio, que respetaba mi decisión de cortar todo contacto, pero que necesitaba decirme que había empezado terapia, que quería entender por qué había actuado como lo hizo, que no buscaba mi perdón ni mi regreso, solo que supiera que estaba intentando arreglarse a sí misma. Lo leí una sola vez y lo dejé ahí. No le respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no tenía nada que aportar a su proceso. Lo que ella hiciera con su vida, a partir de ahora, ya no me incluía. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba, que todo siguiera sin mí, que lo mío empezara de cero, lejos de cualquier rastro de esa historia. Empecé a salir más, a ver a los amigos que había descuidado durante los últimos meses, a reconectar con gente con la que no hablaba desde hacía años. No buscaba contar mi historia ni recibir consuelo, solo estar con personas que no tuvieran nada que ver con ella, con su voz, con sus costumbres. Me apunté a un curso de cocina que quedaba cerca de mi nuevo piso, no porque quisiera aprender a hacer platos raros, sino porque necesitaba llenar las tardes con algo más que pensamientos repetidos. Conocí gente nueva, intercambiamos recetas, bromas, alguna que otra historia de ruptura. Nada profundo, nada complicado. Solo eso, otra cosa. Un día, me crucé con Sergio. Fue en un semáforo, en una calle céntrica. Lo reconocí enseguida y él también me vio. Bajó la mirada y se giró hacia la calle opuesta. No le dije nada. No lo seguí. Me dio igual. En ese momento supe que ya no tenía ningún poder sobre mí, que su nombre no era más que un dato de archivo en una historia que se terminó. Me fui por la acera contraria sin pensar más en él. Pasó un mes exacto desde la última conversación con Lucía y un domingo me senté en el sofá del piso nuevo con una libreta en blanco. No soy de escribir diarios ni cosas por el estilo, pero sentí que necesitaba dejar por escrito todo lo que aprendí de esta experiencia. No para compartirlo con nadie, sino para recordármelo cuando el tiempo empezara a distorsionar los hechos. Escribí que nunca más iba a tolerar vivir con dudas, que si algo me olía raro, iba a preguntar sin miedo a incomodar. Que no iba a permitir que una pareja me tratara como si fuera una figura decorativa. Que el cariño no se demuestra solo con palabras ni con recuerdos bonitos del pasado. Que una relación se mantiene con hechos claros, con respeto, con presencia. Escribí también que el amor no se suplica, que si alguien tiene que decidir entre tú y otro, ya decidió. Que quedarse por miedo a estar solo es igual que rendirse sin luchar. Y que no hace falta gritar para defenderse, que a veces basta con cerrar la puerta, dar media vuelta y no volver. Guardé esa libreta en un cajón y no la volví a abrir. No hacía falta leerla cada día. Con haberla escrito me bastaba. Era mi forma de cerrar el capítulo. No con dramatismo, no con grandes declaraciones, solo con la calma de alguien que ya entendió lo que tenía que entender. Volví a ver a Lucía una última vez, pero fue por casualidad. Íbamos en la misma línea de metro. Ella se subió en la estación de Menéndez Pelayo y yo ya estaba sentado. Nos vimos de frente. Dudó si acercarse, pero al final lo hizo. Se sentó a 2 asientos de distancia y me saludó con un gesto suave. Hablamos de forma breve, cordial. Me dijo que estaba viviendo sola ahora, que había vuelto a dar clases con normalidad, que seguía con terapia.
Me preguntó si yo estaba bien. Le respondí que sí, que estaba tranquilo. No le mentí. Me preguntó si pensaba que algún día podríamos ser amigos. Le dije que no lo sabía, que a veces las cosas terminan y ya está. Ella asintió. Nos bajamos en estaciones distintas. No nos abrazamos, no nos prometimos nada. Fue una despedida sin ceremonias. Ahora los días pasan sin sobresaltos. Hago mi vida, salgo cuando quiero, descanso cuando lo necesito, y sobre todo, no tengo que mirar de reojo a nadie para saber si me están diciendo la verdad. No pienso en volver a enamorarme pronto, pero tampoco lo descarto. No tengo miedo. Solo quiero que lo próximo que construyan no tenga cimientos podridos. Si algo he aprendido de todo esto es que cuando se rompe la confianza, lo que duele no es la traición en sí, sino darte cuenta de cuánto ignoraste por amor, de cuánto miraste hacia otro lado solo para no tener que enfrentarte a lo evidente. El pasado ya no me pesa. No tengo odio. No tengo ganas de venganza. Lo que tengo es claridad. Y con eso me basta para seguir adelante. No voy a contar esta historia muchas veces. No porque me avergüence, sino porque ya no es parte de lo que quiero compartir. Es algo que pasó, que viví, que superé. Y ahora lo que viene es solo mío. Empezar otra vez no significa negar lo anterior. Significa elegir vivir sin cargar con lo que ya no sirve.